Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Y bueno, por favor, preséntense. Hola, buenas tardes, qué gusto que están con nosotros, soy Patti. Buenas tardes, yo soy Domingo, bienvenidos nuevamente al programa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la charla amena, mi nombre es Octavio y espero disfruten el programa de hoy. Así es, el día de hoy continuamos con los temas de psicosis. Y bueno, hoy le toca el tema a Donald Meltzer, que es un postkleiniano inglés, claro está. Y bueno, pues vamos a iniciar con él y con su teoría. Él fue médico, se formó al principio como médico, después es psiquiatra, pero en particular de niños. Fue uno de los que participaron más en que se difundiera, por ejemplo, el psicoanálisis infantil. Formó incluso una escuela donde preparaban psicoanalistas infantiles en la escuela inglesa y en especial en el hospital de Tavistock, que de hecho algunos de los tratamientos más conocidos de psicoanálisis infantil surgieron ahí. Por ejemplo, el método de Stella Vick, que es como de observación de bebés. Estaba por ahí también Bion, estaba por ahí también Winnicott. Entonces era un campo muy importante para todos los kleinianos. Él podríamos decir que, al igual que Bion, trata de continuar la teoría kleiniana. Si bien Bion lo trata de hacer más estructurada, él trata de explicar el proceso de la terapia. Cómo es que se va dando la transferencia, cómo es que se va dando el proceso terapéutico, en qué momento va comenzando el análisis, cuándo va, digamos, en un punto medio, cuándo va terminando. Y toda la transferencia y la contratransferencia también la analiza muy a detalle. Sí, él propone 5 etapas en el proceso psicoanalítico. Digamos, la primera de ellas es la recolección de la transferencia como tal. El analista va a tener todas las transferencias del paciente, pues, o las va a recolectar en el sentido de que cada vez que aparezca una, bueno, digamos, la trata, la dice, la comenta, y ahí se van llenando, pues, digamos, una tras otra, y van apareciendo y se van comentando. Pero esto va a servir, lo de la recolecta de las transferencias, para saber en cuál está mal, ¿no? Digamos, no quiere decir que todas las transferencias estén mal, sino en una, la paterna, la materna, la filial, hay una debe de andar mal y por eso se debe de detectar, pero digamos, no nomás se busca esa, sino todas se ven, se tratan de buscar para ver cómo funciona el paciente en todas las esferas, pongámosle así, ¿no? Y podríamos ver, de hecho, ahí en qué área es en la que está fallando más, también cuál es la característica de su vinculación, y de paso por ahí podríamos descubrir incluso su estructura y cómo es que se vincula con los demás. Y contextualizando un poco, digamos que la transferencia, bueno, ya lo hemos entendido de otros autores, como parte vital dentro del propio proceso, digamos una contratransferencia que muchos autores van a plantear que se da desde un inicio, digamos que ya llega o acude el paciente al propio análisis, y que aquí Meltzer, pues precisamente lo que vamos mencionando es que las va a diversificar o las va a ir particionando a nivel de cómo es que se produce todo este proceso, digámoslo así, cómo es que este proceso también va a revivir muchas ocasiones el propio desarrollo, digámoslo así, tanto psicosexual como infantil, ya que va a ser una relectura también tanto de Freud como de Klein. Y digamos, una de las posturas básicas para el propio Meltzer ya no solo va a ser esta cuestión de la transferencia, sino decir que, bueno, va a haber una postura, como ya lo menciona también Domingo, donde la transferencia puede ser tanto hacia la madre, tanto hacia el padre, que nos puede descubrir también un poco de su estructura, pero que aquí lo va a ir particionando, digamos, a nivel de que para pasar de una etapa a otra se necesita que esté resuelta precisamente esa etapa. Eso nos va a vislumbrar, digamos, la problemática que tiene cada paciente. Entonces, ¿a qué se refiere, digamos, esta cuestión transferencial? La primera nos va a decir, a su vez de lo que ya se mencionó, que también hay una cuestión en la cual el analista es percibido, digamos, como uno más de los objetos, ¿no? Nos dice simplemente de su posicionamiento a nivel de cómo puede ser con el médico, cómo puede ser con el maestro, ahora es con el analista, ¿no? Es un tanto ajeno a su vida, pero sin embargo ya es una postura o una persona que se va a respetar como una opinión, como este sujeto, digamos, que aparece para resolver una problemática y ante el cual se acude, y poco a poco, digamos, vamos a ir viendo en estas etapas, se va procesando hasta hacer un depósito tanto del odio, un depósito tanto del amor, un depósito donde se reelaboran las cosas, etcétera, y que por aquí lo veremos también con algunos de los conceptos que ya no solo, digamos, continúa de Freud, posteriormente de Klein, sino que ahora también propone. Así que bueno, parte interesante lo de Meltzer, y sobre todo, como por aquí nos lo plantean algunos autores, es que, digámoslo así, da un
prácticamente un manual para la propia clínica, ¿no? Entonces es bastante interesante la lectura de este autor. Que el libro donde nos basamos de él es el famoso El proceso psicoanalítico, que ahorita se puso de moda porque hicieron una nueva edición de Meltzer, así que también ahorita y se van a sacar, o no sé si ya sacaron las obras completas de Meltzer, por si lo quieren, pues no sé cuántos tomos sean, o si nomás sea uno, ¿vale? Pero bueno, poquitos, bueno, pero ahí está. La segunda etapa del proceso, dice Meltzer, que se llama confusiones geográficas, que es que el paciente va a utilizar al analista como pecho inodoro, ¿no? Digamos, ahí viene lo kleiniano. Y un concepto nuevo, también el pecho inodoro es como aportación directamente de Meltzer. Ajá. Que es que por identificación proyectiva el paciente le va a mandar pues todas las ansiedades y las emociones intolerables al paciente. Ahí sí, como tal, uno se vuelve basínica, ¿no? Del paciente. Bueno, es parte del trabajo, algo malo tenía que haber, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la curación del propio paciente, ¿no? Y que permite de alguna forma la transferencia también, así como Mingo lo mencionaba, empezar a tratar de identificar la estructura de nuestro paciente, también es la expresión de todas estas ansiedades que, bueno, eso es meramente también de Klein, ¿no? Las ansiedades del paciente y también la expresión de la fantasía inconsciente. Entonces, precisamente también como fantasía uno funciona como inodoro, ¿no? Como algo que nos pueden depositar y que sobrevive a toda esa ansiedad, sea de cual sea. Sí. La tercera etapa es la confusión zonales. La primera era confusión geográficas, ahora él le va a llamar como confusiones zonales, que como tal ya es la interpretación de las ansiedades y de los conflictos, y más a nivel de los edípicos y predípicos, a nivel del conflicto, ¿no? Entonces también ahí está presente. Y también, digamos, en esta etapa es cuando se puede analizar todas las fantasías, como lo entendemos así en el amplio sentido de la palabra, la fantasía o los fantasmas que el paciente tiene, digamos, a nivel de la fantasía oral, anal, fálica, genital que tenga, también es pertinente hacerlo. La cuarta etapa, él lo nombra como el umbral de la posición depresiva, que aquí él dice que es cuando ya se puede llegar a los niveles de integración y por lo tanto el paciente ya empieza a cambiar de una manera, obvio, pues más dinámica y mejor, y ya se empieza a ver, bueno, tanto los logros como los retrocesos o el reconocimiento de lo que hizo mal el paciente en esta cuarta etapa, ¿no? Aquí lo podríamos comparar con el cambio catastrófico que proponía Bion, que es aquel momento donde el paciente se da cuenta de que ya no hay marcha atrás y que si avanza va a cambiar totalmente su entorno, va a cambiar también cómo reaccionan los demás con él, y por eso muchas veces va a venir una regresión. Pero es básico entonces que decida dar ese paso. Aquí está en el umbral y lo tendríamos que acompañar, tendríamos que estar receptivos para que no tenga miedo y no retroceda, y que pueda llevar a cabo esa transformación. Y que también es por eso que en algún momento pareciera que los pacientes empeoran más o que se agravan aún más de que cuando iniciaron, pero es precisamente ese umbral que se abre para que uno los pueda acompañar en ese paso que van a dar, que ya es ir hacia adelante, realmente. Y la quinta etapa, que dice la última, es de destete, así en el amplio sentido de la palabra, que es cuando ya se analizan lo que son las ansiedades separatorias o finales, pues a fin de cuentas el perder al analista como objeto nutricio, por decirlo así, digamos, obvio otra vez se va a revivir el destete con la madre, ¿no? Como tal, del pecho materno. Y igual, digamos, Meltzer dice que también al final del análisis también se debe de dar el destete del analista para que ya se cierre bien el proceso y ya no haya mayor problema que siga con su vida cotidiana, ¿no? Parte, digamos, de lo que va a proponer también Meltzer es, pues ya lo mencionamos, un manual donde nos va a ir desglosando, sí, la propia transferencia y contratransferencia, pero a su vez también alguna reglamentación, digamos, para ella. Por decir, dentro de cada una de estas etapas nos va a ir dando la explicación, sí, de cómo se repite, digamos, algo que él va a tratar de especificar entre una diferenciación de un Freud que él menciona, un Freud que era más teórico y un Freud que era más científico.
por ahí nos hace una crítica incluso también al propio autor desde Meltzer, digámoslo así, diciendo que Freud por un momento o por un punto de su vida plantea muchos, digamos, propuestas teóricas, pero se dedica solo a comprobar algunas desde la cuestión científica o desde, digamos, la cercanía a la medicina. Meltzer también tiene esta orientación, como ya lo mencionaba Domingo, ¿no? Sin embargo, se propone o se dedica a hacer algunas propuestas un tanto más allá de lo que ya estaba, digamos, establecido, y sobre todo a esto que ya muchos estaban emprendiendo, que era el proceso analítico desde la clínica, y que ya sea como paciente o ya sea en este caso como analista, pues muchas veces parecía que no estaba desglosado del todo, ¿no? Era como, bueno, saltas a dar la clínica, pero sin embargo no sabes hacerlo del todo, bueno, ya irás aprendiendo, etcétera. Pareciera que Meltzer va desglosando qué es lo que va a suceder, ¿no? Explicaciones que muchas veces, digamos, tanto para el analista que es, digamos, nuevo en el campo, o incluso para el paciente, pues no está de más que en este caso se le puntualice lo que va a ir sucediendo, ¿no? Ya sea lo que menciona Patti a nivel de decir, bueno, va a haber un punto en el cual se exalte, digamos, tanto la sintomatología, el síntoma, si lo queremos poner simplemente así, o el malestar incluso, en donde pareciera que está empeorando, ¿no? Muchas veces es la parte en la cual ahora sí el analista se vuelve parte de esta fantasía, que por ahí va a ser concepto que también va a empezar a manejar, y que entonces se dice, bueno, todo lo que me está pasando es por su culpa, así como previo a ello parecía que se decía, bueno, gracias a usted es que estoy de tal o cual manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el paciente tiene que estar consciente de lo que va a ir sucediendo a nivel del propio proceso, algunas veces se lo va a evocar al analista, y el analista también tendrá que estar consciente de que así como en un momento es, digamos, su figura ideal, su figura en la cual se depositan todas las aptitudes, una figura que le brinda cariño supuestamente, habrá otras en las que prácticamente lo odia, ¿no? Entonces tiene que estar consciente de ello, y por ahí nos va a poner la propia, digamos, ética, entre comillas, del analista, en la cual pues tiene que ser, sí, una cuestión interpretativa, más allá de lo que algunas otras posturas o incluso escuelas nos postulan como una guía, como un corregir al paciente, etcétera, ¿no? Acá en este caso es la interpretación, y por su parte la fantasía será la que complemente con estas correcciones, ¿no? Sí, él va a hacer la diferencia en modular y en modificar la ansiedad, que son dos cosas muy diferentes. El modular la ansiedad se va a dar por medio del encuadre, digamos, así como tal, el paciente se va a tranquilizar, si le quieren ver, pero utilizando o llevando a cabo bien el encuadre. La modificación de la angustia va a ser por medio de las interpretaciones y de los insights, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes. El modularla y el modificarla. A fin de cuentas, el modificarla es lo que se va a llevar a cabo en el trabajo analítico, ¿no? Como tal, con la interpretación, que es el quitar, al fin de cuentas, los conflictos inconscientes del paciente. Digan algo. Aquí veríamos entonces un cambio de ansiedades más psicóticas, como pasaría en la posición esquizoparanoide, a un cambio de ansiedades más depresivas, donde aparecería la culpa, donde aparecería el intento de reparación, donde aparecería la preocupación por los demás, la integración, la creatividad, y entonces poco a poco se va llevando a cabo. Incluso podríamos decir que también hay un periodo donde sí se deprime la persona. ¿Por qué? Porque ya está terminando ese duelo, pero es cuando también se va a acercar ya finalmente al destete. A mí me gustaría profundizar un poquito más en esto, digamos, de modular y cambiar, digamos, este principio de la angustia, en donde el autor también nos dice que, bueno, muchas ocasiones, o la mayoría de estas, tendrá primero que modularse, digamos, tendrá que hacerse lo que algunos otros autores manejan con esta propia contención, para después prepararlo para la interpretación, ¿no? Que quizás con otros autores lo hemos visto como este tiempo y espacio para la propia interpretación, ¿no? No siempre la interpretación que llega al analista se tiene que desembocar en ese momento, dado que el paciente puede que esté en un momento en el cual pues no sea óptimo, ¿no? También habría que conocer en este caso lo que ya estamos mencionando, de la parte de su estructura, de la parte entonces de la problemática, todo este contexto que ya le hemos estado dando, y entonces saber que muchas veces, por decir, en esta interpretación sucederá hasta unas sesiones después, ¿no? Quizás haciendo la remembranza, recuerda la ocasión que tal, bueno, ahora sí, ¿no? Viene la interpretación. Pero ¿a qué nos refiere entonces esa modulación? También podríamos intercomillarla como la propia contención que se tiene que hacer con el paciente, ¿no? Ya posteriormente, ahora sí la interpretación pasará a este proceso que nos menciona Domingo, donde ya se plantean nuevas actividades, si lo queremos ver de manera literal,
O en este caso, digamos, nuevas puntualizaciones para el paciente, ¿no? Tiene que ir avanzando el proceso, por supuesto, pero recordemos, una de las instancias que nos plantea Meltzer es que se vaya cerrando cada una de las etapas, que a su vez asemejan, digamos, una de las etapas dentro del desarrollo infantil, y que es lo que mencionaba hace un comentario, que decía, bueno, hay una cuestión en la cual pareciera que él maneja esto de revivir el pasado o vivir el pasado nuevamente, pero que a fin de cuentas nos lo plantea desde este inconsciente que no acaba teniendo tiempo. Entonces, digámoslo así, el consciente sí vive en un tiempo en específico, esta realidad del propio paciente, pero hay otra realidad alterna, en este caso, digámoslo así, el propio inconsciente, que vive a la par y que en este caso es la problemática que no se ha resuelto, la que va a seguir reviviendo el paciente, ahora sí a través de sus actos, a través de la enfermedad, a través del propio lenguaje, etcétera. Dice Pablo, nos manda saludos a nuestros profesores. Un saludo, Pablo. Saludos. Dice, un gran programa, nos vemos mañana. Pues nos vemos mañana. Muy bien. En clase. Meltzer creo, bueno, él va a también hacer una teoría de la personalidad, la parte infantil y la parte adulta. Hasta donde yo me acuerdo, él es el primero que hace esta distinción, ¿sí, de que dice que hay una parte adulta en el una parte infantil primero en el paciente, bueno, están las dos pues, pero la parte infantil va a ser la parte que sufre los conflictos y las fantasías específicas que veíamos en las otras etapas de confusiones de zonas y las confusiones geográficas, que bueno, a fin de cuentas se puede decir que lo que se enferma en el paciente es su parte infantil, va a ser el conflicto infantil, pues a fin de cuentas inconsciente, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene que resolver, pero también dice que hay una parte adulta, que la parte adulta es de la personalidad, es la que toma al paciente para que vaya a análisis, para que cuide a ese niño interior o interno, que luego esa palabra se modificó y otras cosas que no tienen nada que ver, pues, pero son, digamos, es un concepto psicoanalítico, pero bueno, y de aquí viene de Meltzer, y ¿qué significa eso? Digamos, la parte infantil de toda persona es la parte enferma, ¿no? Y eso hay que quitarla, digamos, no es que no tengamos cosas infantiles, pero digamos, si se tiene algo, digamos, muy técnicamente se va a decir que es una enfermedad o es un conflicto no resuelto, y hay que quitar todas las características o las partes, digamos, infantiles, en el sentido de que no están adultas y no corresponde a la edad de la persona. Reacciona de manera infantil, entonces, exacto, ante un problema que tendría que resolver como adulto. Exactamente. Imagínense que va a pelear con alguien y en lugar de pelear o discutir como adulto se pone a patalear, se pone a llorar y hacer berrinche, pues no sería... Digamos, todas las partes de la persona o del paciente deben de ser adultas, no debe de tener partes infantiles, ¿no? Eso sería como tal. Para poderlo lograr, dice Meltzer que es necesario que, digamos, el analista tenga un estado mental muy propio y que con su actitud, digamos, tolerante, y como toda la parte adulta que tiene que también cuidar al paciente, pero como niño, ¿no? Esa parte infantil, digo, pues esa parte enferma, ese paciente enfermo se tiene que cuidar como tal, y no se le, digamos, no se le desprecia, sino que se le va haciendo que deje esos pensamientos, fantasías, actitudes infantiles y las modifique poco a poco para que llegue a la parte, bueno, que tenga fantasías, comportamientos y conductas, actitudes adultas, ¿no? Como tal, ¿no? Sí, se dice muy sencillo, pero bueno, es un trabajo, ¿no? Que para mí es eso. Bueno. Perdón, y que también tenga la capacidad de manejar las ansiedades también de manera más adulta, ¿no? Porque exacto, es como mencionaba Klein en algún momento, las ansiedades no dejan de aparecer durante toda la vida, pero sí tienes que ser capaz de irlas aprendiendo a manejar y a sostener para que no sean tan desintegradoras cada vez que estén apareciendo. Es cierto que uno las trata, así como dicen en las primeras, en el proceso, uno trata las ansiedades, uno las tolera, las contiene y todo, pero es para que el paciente aprenda también a él manejarlas, tolerarlas y modificarlas, exacto, que es lo que se va a tratar,
porque no siempre va a estar en terapia ni siempre va a estar ahí el analista, Presente el analista. para que le quite eso, ¿no? Pues no, lo debe de aprender. Que es parte de la quinta etapa, ¿no? Que ya nos empieza a hablar de un trabajo que tiene que llevar, digamos, sí, a través del destete y a través, en este caso, digamos, de una pérdida del analista a nivel, digamos, si lo queremos considerar así, de la presencia, pero no del trabajo y todo el aprendizaje que tuvo en este caso, ¿no? Entonces, para mí, sin duda, sigue hablando, digamos, quizás sin estos términos, al menos los trata de desglosar, sí lo confunde con esto del propio niño, etcétera, etcétera, pero sigue hablando de un proceso a nivel del conflicto inconsciente y expresado en el consciente, ¿no? Sigue hablando, digamos, de un inconsciente que no acaba teniendo edad, pero acaba siendo forjada su problemática dentro de la infancia, ¿no? Y sigue hablando de esta repetición que posteriormente, y quizás ahorita lo hablemos, va a llevarlo a sus trabajos acerca del autismo, ¿no? Donde también se va a ver esta cuestión primitiva, donde también se va a ver esta cuestión de la propia repetición, pero de conflictos, digamos, vividos desde otro psiquismo, ¿no? Entonces, Meltzer por ahí tiene estas aportaciones, digamos, primeramente como un manual a la ética, ya les mencionaba, digamos, el doctor el título de este libro, y que es un libro pequeño, que por ahí no lo mencionan, de 180 páginas alrededor. Entonces, evocado a qué? Principalmente a transferencia y contratransferencia, evocado también a las propias etapas que se llevan alrededor de todo esto, y de cómo tiene que plantearse el analista, ¿no? Así como en este caso, cómo se va a plantear el paciente frente al analista. Entonces, sin duda, lectura recomendable. Sí, este Menses dice que el análisis se puede considerar como un proceso de crecimiento de la parte infantil de la personalidad, pero que, digamos, ahí y que toda la vida se tiene que llevar a cabo, no precisamente en el análisis, pero en el análisis se acelera, ¿no? Digamos, la ventaja de llevar solo los conflictos o los problemas personales a llevarlos en un análisis o en una terapia es que el análisis lo que hace es acelerar la cura, ¿no? Digamos, disminuir lo que es el sufrimiento y por lo tanto que aparezca ese placer por el vivir y ese placer por hacer lo que a uno le gusta. Y de eso es lo que se trata cuando se quita esta parte infantil, ¿no? Los afectos que debe de manejar un paciente, digamos, por toda la vida, debe de ser, digamos, el amor, el odio, los celos, la envidia y la reparación. Son sentimientos que la parte adulta los debe de manejar y no se debe de llevar, no se debe de dejar invadir, dejarlo desbordar. Digamos, cuando uno utiliza la parte infantil con estos afectos, digamos, el paciente no se va a poder controlar y va a exagerar los celos, va a exagerar el odio, la envidia y el amor, ¿no? Como tal. Entonces, también el paciente debe de modular estos sentimientos que son los más como destructivos o más difíciles de contener o de sobrellevar, y eso es lo que se debe de lograr en terapia. Que de igual manera, bueno, estos afectos comienzan a surgir o empiezan a gestarse desde esas primeras escenas primarias, donde el niño tiene que empezar a lidiar como con todos los estímulos que vienen del exterior, y que de alguna manera cada vez que se va situando esa propia transferencia con el propio analista, pues comienzan a emerger todos estos afectos, y que en ese momento con el analista sí se puede desbordar, pero que tiene que aprender a manejarlos en el afuera, y tiene esa apertura, digamos, el paciente, en el que puede entender de esa manera dentro del análisis lo que es estar en una adentro y en una afuera, y que tiene que aprender a conceptualizar como todo aquello que es su parte infantil con la parte adulta, que es la que está allá afuera, la que le está trayendo todo el conflicto, y que de alguna manera también ve que el analista puede aguantar eso, y que si él lo puede hacer, pues de alguna manera él también tiene esa capacidad. Y que pues si fue en escenas primarias donde emerge esto, y a lo mejor en esas etapas tan tempranas no se pudo contener o no hubo alguien que lo contuviera, pues entonces ahora en el analista encuentra esa parte donde puede inclusive utilizarlo también como de inodoro. Sí, algo más del proceso. Bueno, dice Claudia, nos manda saludos Claudia. Saludos, Claudia. Guadalupe de Jalapa también nos manda saludos a todos. Saludos. Fer nos dice, ¿algún libro el cual puedan recomendar acerca de este autor? El del proceso psicoanalítico, que es el más fácil de encontrar de él. Y ahorita como lo reeditaron, así que se puede encontrar más fácilmente. fácil. Sí. Ya descubrimos la cura de la neurosis con Pero el no se las rodillo. vamos a decir. Bueno, se llama, para que vean, no se van a decir dónde lo venden, se llama mini rodillo Shonishin.
cura la neurosis, así que etcétera. es lo único que podemos decir. Lo estamos comprobando. Meltzer lo hubiera envidiado, ¿verdad? Exactamente. Lo que Meltzer Nunca logró. nunca curar la neurosis con el rodillito. Ok, bueno, pues ya que Es que él se dedicó al autismo. Es- Ese rodillo no es Pero la para... podría neurosis. venir en el ETC. En el etcétera, sí. Ah, sí, cierto, tienes toda la razón. Bueno, pues ya. Les recordamos visitar por ahí también la página de Facebook. Ya saben, por ahí la dejamos en la publicidad de siempre. Los jueves estamos transmitiendo aquí en mediosrm.com en vivo a las 7 de la tarde noche, cada jueves. Pero sin embargo, también tenemos programas por ahí ya subidos a la nueva plataforma en YouTube, que pueden encontrar también fácilmente el canal. Así, simplemente en Café Psicoanalítico en YouTube. Por ahí hay dos programas, o al menos un programa particionado en dos partes, que hemos estado hablando del niño no deseado. Lo estamos subiendo cada lunes y probablemente estaremos subiendo a partir de la siguiente semana programas tanto los lunes como los sábados. Entonces, para que nos sigan también en YouTube, ya saben, también en Facebook, en Café Psicoanalítico Radio. Y bueno, tanto su like como su suscripción será bienvenido y agradecido. Entonces esperamos también por ahí nos visiten, nos dejen sus comentarios y demás. Y bueno, estamos ya en otra red y próximamente también transmitiendo más a menudo por esa misma. Sí, así es, ahí, que nos visiten en YouTube. Bueno, Meltzer también me escribió un libro, digamos, es todavía, no lo he visto en español, que son Los estados sexuales de la mente, que aquí va a hablar de una distinción que hace él sobre lo que son perversiones, polimorfismos, perversiones y polimorfismos. Dentro del grupo de polimorfismos están las inhibiciones y las inmadureces. Aquí lo que hace o lo que nos da a entender es que no todas las perversiones, como las consideramos a nivel de lo sexual o las parafilias, hay unas expresiones de ellos que no se puede considerar como perversión, como estructura, sino que son formas de sexualización, si le quieren llamar así, o formas de comportamiento sexual que caben dentro de este grupo de los polimorfismos, ¿no? Digamos, tendencias polimorfas en el sentido de lo sexual, pues que no porque, digamos, no llega al coito y se produzcan otro tipo de conductas, digamos, a nivel del frotamiento, de la masturbación y todo, no quiere decir que sea perverso, sino que o son respuestas genitales inadecuadas, o son tendencias polimorfas, o hay una diferenciación pobre a nivel de una sexualidad adulta y una sexualidad infantil, ¿no? O también puede haber un gran exceso de ansiedad, tanto depresiva como persecutoria en el acto sexual o en la expresión de la sexualidad, que hace que no llegue a esa buena relación sexual, pues, con la pareja, ¿no? Que eso es como lo fundamental, ¿no? Lo que él nos menciona es que una cosa es la sexualidad infantil y otra la cuestión de la sexualidad perversa, que precisamente sería la sexualidad infantil o bueno, serán formas poco maduras de vincularme con el otro, y la sexualidad perversa iría más encaminada en la cuestión de la destrucción de los objetos y por también el narcisismo que está prevaleciendo o imperando. Y va a tratar de borrar como tal la castración. Tiene que anularla, o tiene que demostrar que no hay castración o castrar al otro para no aceptarla, y por eso habría una renegación. Incluso esas son las características básicas, digamos, para Meltzer. Primero, diferenciar una sexualidad infantil de una sexualidad perversa, y que son los factores que nos dice Patti, que incluso los podríamos enlistar, ¿no? Una cuestión que haya destructividad del otro, digamos, en la sexualidad del perverso, que haya una cuestión también, digamos, por ahí hacia el objeto un tanto difusa, que va a ser también lo que va a dar paso a lo que él menciona como sadomasoquismo o diagonal masoquismo, que precisamente es esta ambivalencia del propio objeto. Entonces, esa es la sexualidad del perverso, digamos, y lo que nos menciona el doc son cuestiones que también pueden ser infantiles y que, ojo, son en cuestiones que van evocadas de manera externa o de factores por ahí exógenos para el sujeto, en donde precisamente este comportamiento se da en base a una situación.
que es lo que alguna vez mencionábamos a través de las perversiones morales, ¿no? La perversión moral lo que acaba teniendo es que acaba siendo producida por un factor externo más que por un factor, en este caso, propio en el sujeto, ¿no? Que sería en este caso la sexualidad del perverso. Si el perverso en este caso lleva el sadismo, lleva el masoquismo, lleva la cuestión de la destructividad hacia el otro, es por su cuenta y no por una situación que se dé en ese momento, ¿no? Sino una situación, si lo queremos considerar así, más infantil. A nivel de los mecanismos de defensa que se utilizan en estos polimorfismos, bueno, aquí lo pone como problemas clínicos del narcisismo, que sería la arrogancia, el desprecio y el triunfo sobre los objetos primarios. Digamos, este tipo de pacientes, la escena primaria como tal, o la escena primaria de los padres, no lo ve como una forma de crear algo nuevo, sino que lo ve como algo que produce mucha ansiedad. Entonces eso es lo que no lo puede, no es por la razón por la que, digamos, se atora en esa parte sexual y no puede, digamos, crear un nuevo acto sexual con otra persona, y en el amplio sentido de la palabra cualquier otra producción o otra acción nueva, sino que se atora por aparecer algo, una unión y un producto con angustia, ¿no? Entonces esa parte es la que la va a hacer que se atore a nivel de esas inhibiciones o inmadureces, y que también lo infantil, mejor dicho, lo sexual también está invadido por esa parte infantil de la personalidad. Ya lo decían bien ustedes. Y luego, algunos de los mecanismos de defensa que también menciona, pues ya los habíamos mencionado: la identificación proyectiva, la identificación introyectiva, que también es de los primeros que menciona, que la diferencia entre la proyectiva y la introyectiva es que en la proyectiva el paciente trata de robarse algo del analista o de alguien más y le proyecta algo propio, con la fantasía de que lo puede controlar a través de lo que le proyectó. En la introyectiva podría ser incluso del lado del analista, que se queda con algo del paciente porque se identifica con eso que le proyectaron. Pero también el paciente debe de usar la identificación introyectiva para tomar las características adultas del analista para cambiarlas por sus partes, digamos, modificar sus partes infantiles. Hay bueno, antes de entrar al autismo como tal, hay un concepto que también él crea, que es el de identificación adhesiva, que obvio pues lo va a poner en el autismo, pero también se puede ver en otros pacientes pues que no sean autistas, que tengan, digamos, esta identificación adhesiva, que sería el término correcto para llamar a la codependencia o a la dependencia, de que la persona se adhiere, así como cinta adhesiva, a una persona y simplemente se queda pegado a ello, y su vida funciona como tal. Cuando está pegado con alguien, se va esa persona y otra vez se tiene que pegar con alguien más y nomás se la pasa así. No hay un sujeto que pueda dar o hacer una pareja de dos, así literal, sino que es un sujeto más el añadido, ¿no? O más el pegote ahí, pues, por decirlo así, y así se llama identificación adhesiva, que es la codependencia como la entendemos, ¿no? Y por eso no habría diferencia entre un vínculo adecuado y uno patológico. Si hay maltrato, si hay buen trato, si respetan o no respetan. ¿Por qué? Porque lo único importante es tener a alguien para estar ahí existiendo, incluso podríamos decir. Y que en este proceso que Domingo mencionaba, precisamente de la identificación proyectiva y la identificación introyectiva, también viene de la mano con esa capacidad que el paciente tiene que ir, vamos a decirlo, construyendo, de tolerar la interpretación del analista. A medida que lo vaya tolerando, pues también va abriendo ese campo de escucha de lo que tiene que, vamos a decirlo, saber hacer, como sea, y eso le permite introyectar lo bueno de su analista, las cuestiones adultas de él. Nuestra colega Lupita Rivers nos manda saludos. Saludos, Lupita. Saludos, Lupita. Bueno, ya llegando al autismo, estamos hablando de un libro de 1975. Él propone, digamos, un concepto original, que es el desmantelamiento. Esto quiere decir, digamos, Meltzer propone que el autista sí tiene un psiquismo, pero está desmantelado, ¿no? Digámoslo así, como en un carro que está desmantelado, digamos, allá está el carro, pero pues está desmantelado y por lo tanto no sirve. Entonces,
quiere decir, digamos, si el psiquismo está compuesto de inconsciente, consciente, preconsciente, ello, yo y super yo, quiere decir que no esté armado. Entonces, digamos, todo está por ningún lado y por lo tanto no, como tal no sirve. Entonces, lo que propone, digamos, en terapia, o digamos, lo bueno de este concepto es que entonces el psiquismo se puede armar para poder crear un psiquismo en el niño y que pueda funcionar como tal. Bueno, así en un sentido muy bonito y bello, pero esa es la idea, pues. Lo más que se pueda formar o armar el psiquismo, pues con 2, 3, 4 piezas, pero pues ya algo es algo, ¿no? Y para eso se necesita, habíamos mencionado cuando hablábamos de Bion, que aparezca un vínculo de amor. En este caso, digamos, aparecería el analista. ¿Cómo se demostraría ese amor? Es un pecho que no se destruye, por decirlo así. El niño autista generalmente tiene un vínculo con la madre donde hay ausencia de amor. Es como si nada más le da de comer, si nada más lo cuida, pero no hay ningún afecto de por medio. O incluso no está presente. Pudiera no estar presente, pudiera estar, no sé, en una incubadora durante mucho tiempo. Por ahí nos menciona la depresión en las madres también. Por ahí lo que en este caso Meltzer también va a acabar mencionando, digámoslo así, es una complementación a lo que Klein también venía desarrollando, ¿no? Klein nos decía, digamos, este conflicto intrapsíquico, este conflicto pulsional, este conflicto, digamos, entre los propios deseos, si ya estaban instaurados del niño, y en este caso, digamos, la importancia era al propio psiquismo del niño. Sin embargo, Meltzer, ¿qué propone? Digamos que este psiquismo, sí, es cierto, va a tener este conflicto intrapsíquico, pero sin embargo va a estar encaminado, causado o instaurado a través, en este sentido, de la madre, ¿no? Entonces, por ahí Meltzer lo que va a proponer es la importancia del rol materno, que precisamente es también lo que mencionan tanto Patti como Domingo, que es precisamente a lo que la madre haga o deje de hacer, al impacto que va a tener en este caso con el niño, a la primera vinculación, a la primera figura de cariño, que si bien va a ser repetida por el analista, imaginemos cuando no está la madre, pues el analista va a tener esta tarea aún más radical. Se tiene que instaurar como figura, pero a fin de cuentas no hay una figura con la cual pueda empatarse, ¿no? Incluso el analista, pues en este caso, va a ser dado a que suceda que simplemente es ignorado. ¿Por qué? No acaba aceptándolo como figura porque no hay una figura previa, a diferencia, por ejemplo, del neurótico, incluso del propio perverso, que sí tiene una diferente sintomatología, dado que ya existe una figura y esta figura va a ser el precepto repetido por el analista, ¿no? Algo que también nos va a instaurar, digamos, es este comportamiento primitivo, que si bien nos dice Meltzer que es algo que en el psiquismo, digamos, del autista ya está instaurado de manera veloz, va a ser un comportamiento bastante primitivo, otra vez evocando, digamos, a esta repetición constante de lo que hace, ¿no? Es cierto, puede aprender, digamos, una acción, puede aprender, digamos, una palabra incluso, pero la repite constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que acaba sucediendo aquí? Pareciera que se aferra a este aprendizaje, a esta escasa vinculación, ojo, con un objeto, que a fin de cuentas es, por ejemplo, nos van a mencionar los autores, digámoslo así, abrir la perilla, ¿no? Abrir la manija de una puerta, y lo va a estar haciendo todo el rato, ¿no? Constantemente, o repetir una palabra y lo va a estar repitiendo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que acaba haciendo? Digamos, vinculándose con este objeto, con en este caso esta cosa incluso, pero de manera pareciera primitiva y de manera radical. Si no me vinculo con esto, digamos, cae en el propio vacío, que ya decíamos, es muchas veces frente al comportamiento, digámoslo así, robótico de la madre, simplemente cumplo con mi función, igual como si fuese con una mascota, ¿no? Incluso con la mascota quizás hay una cercanía mayor, simplemente de darle de comer y tenerla constantemente bajo cuidado, ¿no? Es cierto, le doy techo y le doy comida con eso, pero sin embargo no le prolifera ninguna cosa más, ¿no? O muchas veces frente a la ausencia, o muchas veces explicando esta ausencia con la depresión que ya se mencionaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La madre no cumple con la función de madre y entonces el autista acaba, digamos, mecanizándose, o en este caso, como muchas veces lo hemos mencionado y quizás es un concepto bastante acorde a esto, pues simplemente sobreviviendo, ¿no? No acaba viviendo, sino que se acaba aferrando a algo, y en este caso parece que nos da explicación también a una repetición constante, tanto de palabras como de acciones, que parece que es simplemente la repetición mecánica, ¿no? De las características que él pone de los niños autistas, bueno, propone 4. Dice una que son niños muy sensibles. Dice la segunda que sus procesos mentales ocurren a gran velocidad. La tercera que cadecen de sadismo, sadismo así en general. Y que el pecho o la madre como tal no funcionó como integradora y estimuladora de la función mental, ¿no? Que entonces cae y se desmantela, ¿no? Así lo dice como tal.
Si no apareció la madre para recibir el instinto de muerte, la pulsión de muerte del niño, entonces se queda sobre el propio niño y se destruye el psiquismo. También la explicación a que no existe el sadismo, ¿no? El sadismo ya hay un reconocimiento del otro, un reconocimiento del objeto, mientras que aquí simplemente pues ni sadismo, ni cariño, ni mucho menos. Y que permite también el sadismo esa integración de los afectos de se agrede, el otro resiste, como mi madre resiste, pero de alguna forma también me enseña después a reparar esta cuestión de la culpa de haberlo dañado con toda mi agresión, y entonces esto va a quedar trastocado en estos niños. Sí. También dice de la identificación adhesiva que también puede ser la explicación de personalidades como sí, que serían los border, que son los eternos imitadores, ¿no? Que digamos es ahí sí funciona la identificación adhesiva como tal. También va a hablar de las enfermedades psicosomáticas, que él dice que todo trastorno corporal es un cortocircuito o un déficit pues dentro del espacio mental, o digamos hay un cortocircuito entre mente-cuerpo, ¿no? O psique-soma, pues, y como algo ahí que no funciona bien y que hay que, como buenos electricistas, quitar el cortocircuito. Generalmente ahí habría una escisión. El cuerpo funciona como la parte infantil y por eso reacciona como niño, y la mente reacciona como adulto y por eso lo intelectualiza. Y que sobre todo en las cuestiones de los fronterizos también explicaría esta parte de la identificación adhesiva, por qué no se pueden separar o por qué no se pueden mover aun cuando son agredidos, aun cuando son violentados o aun cuando están siempre en situaciones de riesgo o de límite, porque les permite de alguna forma contenerlos o les permite estar coexistiendo en función del otro aun cuando sea mediante una agresión. No, él dice de que, bueno, en general con lo que dices y en general con todos los niños autistas, de que no hay una bolsa donde meter los pensamientos y los afectos. Entonces, bueno, no hay bolsa en el sentido que sería como un barril sin fondo, de que solamente se mete la agresión, las cosas malas, pero se salen, y entonces por lo tanto no hay esa conciencia de malestar o de dolor, porque pues se desecha, ¿no? Simplemente se desecha y no llega ni siquiera a pensarlo porque pues no lo sostiene, ¿no? No hay una bolsa, como dice ahí, que lo sostenga para poderlo pensar, obvio, pues los pensamientos dolorosos, sino que simplemente, digamos, hay que crear la bolsa en estos pacientes o en todos los pacientes para que tenga que pensar lo que le esté pasando. Que por ejemplo, Mahler hablaba del autismo con esta cuestión de el rápido control que llegaban a tener en la cuestión de los esfínteres, y precisamente podría ser esto ahorita que hablaba usted de como si se traga y se saca, que es literalmente lo hacen muy muy rápido, no tienen problemas para desprenderse de las heces fecales ni de toda esta cuestión, por lo que los otros niños sí llegan a acontecer y que les cuesta tanto trabajo, ¿no? En algunos casos. Y luego, pues algo que también, digamos, aquí podríamos hacer hincapié es algo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Decíamos por ahí cómo se puede modular, digamos, el que se tenga en mayor o menor medida el afecto, ¿no? Cómo podría expresar el cariño, el odio, la tristeza, etcétera, sin desbordarme, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ya no solo con el autista, sino a lo mejor lo hacemos generalmente con el psicótico, que este afecto no se reconoce, para empezar. No es que no exista la medida idónea, digamos, de mucho cariño, o mucha tristeza, o mucho odio, o muy poco de cada uno de estos, sino que a fin de cuentas no se reconoce, no sabe cómo reaccionar, ¿no? Y parece que, ojo, el malestar queda desde un estado un tanto más primitivo o un tanto más inconsciente. Siento un malestar, sí, pero no sé si es, en este caso, incluso por una demostración de alegría o por una demostración de tristeza, ¿no? Que es muy evocable también a lo que hemos manejado por ahí con la teoría lacaniana a principios del año, precisamente a nivel de la expresión del síntoma. El síntoma no necesariamente iba a ser un malestar, digamos, que perjudique al sujeto, sino es simplemente la expresión. ¿Expresión de qué? Bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿qué es lo que acaba sucediendo aquí? Bueno, Meltzer nos acaba proponiendo esto, que ya no solo tendría que, digamos, saber en qué sintonía o en qué, digamos, cantidad se va a demostrar el afecto, sino que con el autista, esta bolsa que nos menciona el doctor, pues a fin de cuentas es hacer que reconozca el propio afecto, ¿no? Hacer que reconozca el afecto, por supuesto que va a traer la integración del otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues nuevamente quizás lo volvamos a evocar, aunque suene un poco repetido, estos procesos tan largos que van a tenerse con los autistas o con los psicóticos en general, que a fin de cuentas, pues
aquí algo que me llamaba la atención es que algunos autores lo plantean como que Meltzer da una sintomatología, Meltzer da en este caso una propuesta teórica y también de tratamiento, pero dice no acaba teniendo logros. Pues ojo, es que el logro no va a ser inmediato, no se puede decir, como ahorita que comenzamos este segundo bloque con lo del rodillito contra la neurosis, ¿no? Y que lo estamos comprobando, bueno, a fin de cuentas con esta ironía de que con el propio autista tampoco podría decirse ya tuve éxito porque en un año ya lo instauré. Pues no, va a ser un proceso muy largo. Si estábamos evocando en un principio que digamos el propio conflicto es un conflicto inconsciente y que este conflicto inconsciente sin edad es un conflicto infantil, pues aquí evocamos que ni siquiera el conflicto infantil existe. Entonces no podemos evocar algo que no existe, sino tenemos que construirlo, y construirlo a base de que incluso construiremos entonces un conflicto, ¿no? Habría que ver cómo lo maneja el analista. Hay un concepto que trata en uno de los últimos libros que escribe, que son los desarrollos kleinianos, que es sobre la transferencia. Él dice que cuando las personas se desarrollan o desarrollan la transferencia, viven en el pasado como tal. No han creado la transferencia, digamos, lo que se debe de hacer es no vivir en el pasado, sino tener recuerdos. Son dos cosas muy diferentes. Digamos, uno puede recordar, obvio está lo que le pasó para no repetirlo. Claro está, digamos, algo que dice Freud tampoco no es algo muy nuevo. Entonces, digamos, una cosa, la transferencia es seguir viviendo en el pasado, lo que quiere decir que no se ha hecho un recuerdo para poder seguir viviendo en el presente. No se pueden vivir en los dos tiempos, en presente y en pasado. Si la persona está enferma, es porque sigue viviendo en el pasado por alguna razón, ¿no? Hay que ver el por qué quiere o continúa viviendo en una etapa de su vida que ya no debería de estar, y por lo tanto, digamos, lo tuviera que recordar para poderlo superar, ¿no? No vivirlo en el momento, sino hacerlo recuerdo. Está bonita, pues está interesante su idea, pues. La moraleja. Algo que también nos propone, digamos, es la diferenciación, que aquí sí hace una diferenciación. Ya vimos que con Klein es darle una importancia a los padres. Aquí, digamos, más allá del conflicto intrapsíquico del niño, también lo hace con Freud a su manera, digámoslo así. Por ahí nos propone que Freud había mencionado el soñar como una cuestión de efecto secundario del propio dormir, ¿no? El sujeto entra a un terreno inconsciente y entonces viene toda esta cuestión del propio sueño. Pero aquí nos decía que el sujeto, ojo, con esto que menciona el doc, no se puede vivir en un presente si se está en el pasado, digamos, más allá de la cuestión por ahí incluso metafórica. Pues obviamente también viene esto de que sigue existiendo el conflicto, digamos, psíquico, que puede ser evocado en los sueños, pero nos dice no solo existe el sueño, sino también existe lo que ya Klein mencionaba como la fantasía inconsciente, y nos dice todo momento se está viviendo este conflicto si no ha sido, digamos, reelaborado, vamos a ponerlo así, o interpretado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se duerme se sueña, y cuando entonces está despierto se está en la fantasía inconsciente. Entonces lo que acaba diciendo pues es que no es que se viva en las dos maneras, sino que un conflicto no va a dar paso a, digamos, a que ese conflicto no sea expresado de una manera consciente, ¿no? Como decimos, para mí sigue hablando de consciente e inconsciente en todo momento, ¿no? Muy similar quizás a lo que veíamos con la banda de Moebius en aquellos primeros temas del año. Asústame. Dice Fer, muy buen programa, espero hoy pronto puedan subir y el de Otto Kemper. Todavía no tenemos de Kemper. Todavía no tenemos de Kemper, bueno, pero es una se adelantó al futuro, sí, exacto. ¿Fue el pasado? ¿De qué autor fue? No. ¿Todavía no? No. Se está adelantando al futuro. Él Es vive una en el petición, futuro. entonces. Perfecto. Y dice Guadalupe, ¿cómo se trabaja con las angustias psicóticas? Pues primero conteniéndolas y expresándolas, así en primer lugar, eso. Dice, digamos, al final de los escritos de Meltzer, está de acuerdo con Bion, digamos, al decir de que la madre también debe de realizar las funciones para el bebé, y una de ellas es contener sus emociones, ¿no? Estas emociones también son las angustias psicóticas, y por lo tanto la madre tiene que traducirlo, tiene que calmar al niño y decirle, no pasa nada, digamos que aparece el rayo, famoso es en la lluvia o en las tormentas. El niño se angustia, aparece la angustia psicótica, y la madre viene y con las palabras lo tranquiliza de que dice, no pasa nada, es un rayo común y corriente y ya todo está tranquilo, ¿no? Entonces contiene. No se angustia también la madre cuando llueve, y también llora y todo, y entonces los dos lloran, pues no, ahí se protegen. Exacto. No hay contención en ninguno de los dos,
o digamos, ahí no hay partes adultas en la madre y pues es imposible, ¿no? Entonces, el contener las emociones, las buenas y las malas, las angustias psicóticas, neuróticas, es parte, bueno, de la madre, pero ya el adulto lo tiene que hacer porque pues ya es obligación del adulto el poderse contener, ¿no? Y ya, ¿nos vamos? Pues despídanse, por favor. Gracias por escucharnos, que pasen buena noche. Hasta la próxima. Buenas noches, hasta la próxima semana. Ya saben, pueden seguir escuchándonos en YouTube, en Café Psicoanalítico. El siguiente es de Kemper. Bueno, ahorita vemos. Que tengan muy buena tarde.